París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Escuchar, como siempre, pero también leer y mirar. La radio está explorando hoy otros campos alejados de lo que ha sido el corazón de su oficio, que es la voz y el sonido. Esta es la radio de comienzos del siglo XXI. Pero, ¿cómo vamos a hacer para conservar y sobre todo aumentar nuestras audiencias, adaptándonos a las nuevas prácticas y sobre todo al nuevo ambiente digital? Hoy vamos a evocar el futuro de este medio en París América con nuestros invitados que tienen mucho que aportarnos desde un medio público colombiano y desde las radios universitarias españolas. Bienvenidos a París América. Daniel Martín Peña, bienvenido a París América. Un placer, Asbel, estar aquí con vosotros. Usted es profesor de radio y presidente de la ARU, que es la Asociación de Radios Universitarias en España. También es el presidente de la Asociación de Radios Universitarias de América Latina, la RIU. ¿Por qué tanta pasión por la radio? La verdad es que desde que inicié mis estudios hace ya bastantes años, siempre me gustó la radio. De pequeño escuchaba la radio. Fue el medio que me conquistó y lo que intento hacer ahora con mis estudiantes día a día en las aulas es que se contagien un poco de la radio. Vienen con poco apego a este medio que yo tanto quiero, pero consigo que muchos de ellos, o una gran parte de ellos, se vayan con la espinita de querer hacer radio y así poder seguir nutriendo el medio de grandes profesionales que amen la radio, amen esta profesión y amen este medio. Transmitir esa pasión por la radio, pues. También está aquí con nosotros Hermes Rodolfo Martínez Banfi. Hola, gracias por venir aquí a París América. Hombre, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá. Usted es el coordinador de proyectos de gestión de alianzas en la subgerencia de radio en la RTBC, Radio Televisión de Colombia. Hermes Martínez, ¿también una pasión por la radio? Sí, que en el caso mío yo me empecé a enamorar de la radio un poquito más tarde y fue cuando entré a estudiar comunicación, que me dijeron, uno escucha radio todos los días. Y yo como que empecé a incorporar la práctica y dije, sí, y ahora no concibo la vida sin la radio. Bueno, Daniel Martín, usted trabaja para las radios universitarias, colabora con ellas. ¿Por qué es importante que la radio empiece en la universidad, que se comience a hacer radio en la universidad? Yo creo que es fundamental. Hoy llevamos todo el día hablando de los retos que tenemos y uno de los retos que tenemos, por ejemplo, es combatir las noticias falsas y los profesionales se empiezan a formar en la universidad. Es decir, tenemos una misión muy importante, los docentes, día a día hay que formar a los futuros profesionales de los medios y hay que formarles para que transmitan de la manera más eficaz posible la información, ¿no? Y una de las cosas más importantes que hay que hacer es esa, ¿no? Transmitirle a la gente que tienen una plataforma como la radio universitaria, como la televisión universitaria, para que empiecen a labrarse ese futuro y empiecen a saber tratar la información con cariño, a saber tratar a la gente con cariño, a saber hacerle llegar a la información con cariño y todo hacerlo desde la pasión que mueve la radio y alejado de esos fines comerciales que persiguen muchas veces otro tipo de medios con un interés partidista, un interés comercial. Tenemos que evocarles el amor a lo público, al servicio público, ¿no? Que la radio, al fin y al cabo, es una herramienta de conectar a la gente, ¿no? De hacerle partícipe de ese mensaje y de esa forma de ser, ¿no? Que tiene que ver con lo público y con lo de alejarnos un poco de esa forma de ver los medios más allá de lo comercial, lo privado. Y ahí yo creo que la universidad tiene una fuerza increíble. Se viene trabajando desde 1924 la radio universitaria y en España desde hace menos, pero siempre con la pasión de formar a la futura cantera de profesionales de los medios. Así que en eso estamos. Hermes Martínez, uno de los grandes retos, y lo decíamos esta mañana aquí en una reunión en Radio Francia Internacional, es cómo atraer a los jóvenes, porque en muchos países los jóvenes están dejando de escuchar la radio, sobre todo en 25, 35 años. Así es, ¿cómo atraer a los jóvenes? Es una pregunta que cabe hacerse todo el tiempo y no solamente para la radio, sino para los medios tradicionales, con esta idea de consumo a demanda. Pero ahí lo importante es que quizás está cambiando el formato y la forma de consumir
pero yo sí creo que los jóvenes sí se interesan y creo que los contenidos sonoros tienen muchísima potencial para atraer, porque digamos que esos contenidos esenciales y eso de no ver puede seducir un poco la imaginación y puede retar a los jóvenes. Hay una experiencia adicional que se está haciendo en Radio Nacional de Colombia que se llama Son de los Niños y Rockeritos, que básicamente consiste en conciertos para niños, pero antes de esos conciertos hacemos unos ejercicios pedagógicos sobre la base de que la radio es una caja mágica y a partir de sonidos que los niños van creando orientados, construyen los sentidos que dan lugar a ese grupo de música. Daniel Martín, ¿la ciencia puede ser una forma de atraer a los jóvenes? Porque es difícil hablarle al gran público de ciencia, atraerlos. A veces el lenguaje de los científicos es muy complicado, es muy académico. Yo siempre he dicho que estamos en una revolución tecnológica sin ningún tipo de duda, lo estamos hablando aquí, lo venimos hablando todo el día, pero yo creo que es una revolución de contenidos, hay que proponer nuevos contenidos. Y uno de los contenidos que tenemos muy a mano en la universidad, porque dentro de la universidad estamos paré con los científicos, es atraer al científico a que venga a hacer divulgación científica a la radio, ¿no? Y yo creo que si juntamos a los jóvenes que tienen las ideas en la cabeza, tienen nuevas propuestas de formatos, nuevas formas de escuchar la radio, otra forma de hacer las cosas, los juntamos con los científicos, puede salir una bomba explosiva en positivo. Y lo hemos intentado y lo hemos conseguido. En España estamos haciendo programas de divulgación científica muy buenos, donde obligamos, entre comillas, lo de obligar al científico a que nos cuente qué está investigando en 2 minutos. Eso para un científico es muy complicado. Los científicos hablan mucho, todos lo sabemos, y escriben mucho. Pero hemos conseguido hacer ese formato y ese formato venía de la propuesta de un chico, de un alumno. Es decir, que vamos a pensar que la gente joven que entra en las universidades y que muchas de ellas vienen sin tener la visión de la radio, adquieren esa visión de la radio y pueden proponer cosas que sus pares les sean agradables al oído y les sean fáciles de escuchar. Y lo juntamos con el investigador y de ahí sale una mezcla que en positivo puede funcionar. Y de hecho está funcionando. Es un contenido, para mí, la divulgación de la ciencia, un contenido que tiene mucho recorrido en la radio, ya no solo universitaria. Hermes Martínez, la radio es sonido, pero también la radio ahora es imagen, es mucho video, es radio filmada como lo que estamos haciendo ahora. ¿Ustedes también se están lanzando allá en la Radio Televisión de Colombia? Totalmente, yo creo que hay que atreverse, creo que debemos dejar de ser puristas con que la radio solamente es sonido. Ningún medio como tal hoy está determinado por la plataforma en que salió, sino que tiene múltiples alternativas. Y en ese sentido hay que atreverse, experimentar y tomar riesgos porque por supuesto que esta irrupción tecnológica nos tiene a todos los medios de comunicación y a las industrias en general en modo beta. Ahora, hay una diferencia entre radios públicas y radios privadas. ¿Dónde pondría usted la línea roja de lo que no deben hacer las radios públicas, a pesar de que se sientan atraídas por esas radios privadas que de pronto a veces van adelante? Voy a hablar de las coincidencias que tenemos como medios de comunicación. Yo creo que como medios de comunicación nos corresponde el servicio público. Como medios de comunicación nos corresponde la responsabilidad de ser precisos, de tener equilibrio. La diferencia entre unos y otros, no debemos olvidar que la radio pública responde a los propósitos del Estado. Las demás radios tienen unos fines comerciales que son totalmente legítimos también, pero nosotros respondemos y el servicio se debe a los ciudadanos. Daniel Martín, usted decía que la radio es un camaleón, y me gusta la expresión porque creo que es un poco eso. La radio también se adapta y está trayendo hacia sí a muchos otros medios, ¿no? Yo siempre lo he definido así. La radio siempre ha sido la hermana pobre. Ha sido la hermana pobre y ha sido la eterna desaparecida. Siempre iba a desaparecer. Llegaba la televisión, la radio va a desaparecer. Llegó Internet, la radio va a desaparecer, va a morir. Y nunca ha sido así. Siempre ha tenido la capacidad de adaptarse al medio. La selección natural no se ha aplicado en la radio, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque al final se ha adaptado perfectamente. Es que plataformas muy conocidas como Netflix, Spotify, se están metiendo en el negocio de hacer radio, contenido radiofónico. ¿Por qué se están metiendo ahí? Porque están viendo un futuro de mucha trayectoria,
mucha trayectoria, porque se están empezando a crear productos sonoros que funcionan muy bien. Como el podcast, por ejemplo. El podcast, y ya no solo el podcast, ya se está pensando en el podcast fragmentado, es decir, los programas, las grandes emisoras que tienen programas de 3-4 horas, sus grandes programas ya los están fragmentando, están sacando lo que puede ser más interesante para distribuirlo por redes sociales, es decir, se está pensando la radio de otra manera. ¿Para qué? Para atraer a ese público joven, y yo creo que al final se está consiguiendo, poquito a poco. Es que, y hablábamos esta mañana de la radio digital. Aquí en Europa tenemos la norma del DAB, Digital Audio Broadcasting, pero en Francia, en España, al final nadie habla del DAB. Todo el mundo ya habla de la radio en Internet. De la radio en Internet, de la radio en el móvil. Ya no nos interesa el DAB, ya no nos interesa la FM, la AM, ¿no? Ya nos interesa me gusta este programa, me meto por aquí, por esta red social, lo escucho en el momento que yo quiera, como yo quiera, o me interesa la entrevista que han hecho en este programa, me voy y escucho la entrevista. Es decir, que hay que desdibujar las fronteras y apreciar esa capacidad camaleónica que ha tenido la radio desde siempre. Yo recuerdo que hace unos 5 o 8 años, cuando estaba en Estados Unidos, alguien me decía, todo va a pasar dentro de unos años por el celular, por el teléfono inteligente. Yo no lo veía, yo no me imaginaba cómo era eso. Estamos ya en ello. Hay una reflexión de parte de ustedes allá en Bogotá, en la Radio Televisión de Colombia, sobre cómo hacer para que la radio llegue a través del celular, del teléfono inteligente, porque ya todo pasa por ahí. Efectivamente, todo pasa por el celular. Yo me pregunto qué vendrá después y no tengo ni idea. Pero una reflexión sobre la forma de consumo, y es que ¿cómo hacemos para que, sin importar el formato, yo tenga acceso, sin importar la plataforma, y que tenga en verdad esa función de servicio público, como el agua? Yo abrí la llave y allí está, y la radio es como información de calidad o como oferta de contenidos culturales. Yo moví el botón, hice tap en el celular y allí está la información de calidad. Daniel Martín, volviendo un poco a lo de atraer a los jóvenes, ustedes trabajan justamente con universitarios, con la gente que está ahí ya pronta a salir de la universidad. ¿Han encontrado una forma realmente para fidelizar a estas audiencias jóvenes? Hay muchas formas. Nosotros tenemos, por ejemplo, y voy a aprovechar porque es un tema actual, se constituye dentro de un mes justo el Parlamento Europeo. Los nuevos parlamentarios van a tomar posesión en Estrasburgo el día 2 de julio. Y nosotros tenemos un proyecto europeo con la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España, y nos llevamos a 10-15 jóvenes, 10-15 estudiantes que en un principio no tenían ningún interés por temas europeos, porque sabemos que aquí en Europa ha habido un problema muy grande con la participación de los jóvenes en las elecciones europeas, que en estas últimas elecciones, por ejemplo en España, ha subido exponencialmente la participación de los jóvenes, y se ha conseguido gracias a iniciativas de este tipo. Hemos cogido a gente que le gustaba la radio y nos hemos llevado a Europa a entrevistar a europarlamentarios. Para ellos, sentarse en el plató, en el estudio de radio del Parlamento en Bruselas, ha sido una experiencia inolvidable. Y han servido de dinamizadores dentro de los grupos. Es decir, que ahora exponencialmente han aumentado mucho los programas que hablan de Europa en las radios universitarias de España. ¿Pero por qué? Porque les hemos tirado el gusanillo y ellos lo han cogido. Es decir, que al final, muchas veces ellos, cuando proponen un programa de radio, dicen programa de deportes, programa de cine, programa de música, y a veces no ven contenido más allá. Pero cuando tú le propones divulgación de la ciencia, temas europeos, temas de confrontación social, donde se pueda debatir en un entorno de independencia, ¿no? Eso les gusta. Lo que pasa es que a veces hay que tirarles, como digo yo, el anzuelo y atraerlos. Y a partir de ahí vas tirando y salen comunicadores magníficos. Hermes Martínez, tengo entendido que ustedes allá en Colombia van a tratar de, inspirados en el sitio internet Infomigrantes, de desarrollar uno similar en Colombia, es decir, un sitio internet dedicado a los migrantes. Efectivamente, desde hace poco más de un año que Colombia tuvo por ocasión la Bienal Internacional de Radio que venía organizando México desde hace casi 20 años, invitamos a Barbel Moser, la directora del proyecto, y Barbel nos contó un poco la experiencia de Infomigrantes. Y eso nos hizo pensar que en Colombia e incluso tal vez en América Latina la situación de los migrantes no la hemos pensado con todo lo que eso implica. Y los medios de comunicación no estamos ofreciendo la información de servicio, de calidad, pero también de miradas, de situación, de historias
que los migrantes y que el resto de la sociedad que necesita para entender el fenómeno migratorio. Ahora con Venezuela la situación se ha hecho mucho más aguda, sin embargo en Colombia el tema de las migraciones es más antiguo por el tema del conflicto y por todos los movimientos internos que hay dentro del país. Eso nos ha hecho que nos planteemos la pregunta de, ok, vamos a tener una iniciativa, ¿a quién va a servir? ¿Qué información debe ofrecer? Y justamente estamos en esa fase de diseño y esperamos ya a final de año tener un proyecto andando en el que además se suban los distintos medios públicos de América Latina. Bueno, por último, quisiera pedirle a cada uno brevemente que nos den un consejo, una recomendación a Radio Francia Internacional en el español para los siguientes años. Daniel Martín. Pues yo el consejo es, estamos en una radio de servicio público, lo he dicho antes, lo vengo mencionando, es experimentar contenidos. Es decir, es hacer mezclas raras porque muchas veces salen cosas increíbles. Lo comentábamos antes, un programa que se llama Safety Car, donde unos físicos hablan de Fórmula 1. Es decir, es increíble. Es decir, hay que experimentar estas cosas. A lo mejor una radio privada comercial con una serie de fines lícitos de ámbito comercial no lo puede hacer porque los números no dan, pero en una radio de servicio público podemos probar. Y la radio universitaria y la radio pública tiene que probarlo y yo creo que tenemos esa obligación. Así que probemos contenidos, probemos fórmulas porque tenemos que volver a enganchar a mucha audiencia que se nos va. Hermes Martínez. Yo voy a ser un poco más romántico porque creo que a veces el consumo, el negocio, como que nos ha hecho olvidar y nos ha hecho estirpar el combustible que mueve la comunicación, que mueve el periodismo, y es la curiosidad, el riesgo y el entusiasmo. Siempre mantenerlo y mantenerlo vivo, efervescente, humeante. Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos, Daniel Martín y Hermes Martínez, por esta entrevista, esta participación en París América. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Hoy en París América tengo el inmenso gusto de recibir como invitados a 3 representantes de radios públicas de América Latina, Perú, México y Argentina. Vamos a aprovechar su visita aquí a Radio Francia Internacional para evocar los retos que tenemos los medios por delante en América y en Europa, sobre todo la radio. Entre otros, cómo atraer a los jóvenes, pero también cómo evitar que una radio pública que es de todos se convierta en la radio de un solo gobierno. También queremos conocer cómo han resuelto en sus respectivos países la coexistencia con los videos, la radio filmada y también con las redes sociales. Bienvenidos a París América. María Teresa Velázquez Navarrete, bienvenida a París América. Un gusto estar aquí, siempre por teléfono, Asbel. Hoy me tocó estar contigo en París. Sí, muchas gracias. Es un gran placer. Usted es la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, hace la red, y directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, la CISART. También está con nosotros en estudio Hugo Coya Honores. Hola, bienvenido a París América. Hola, un afectuoso saludo para ti y para todos los radioyentes y televidentes que nos están viendo. Y por último, Fernando Subirás, gracias también por participar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Creo que no lo presenté. Presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el señor Hugo Coya, y Fernando Subirás, que es el director ejecutivo de Radio Nacional AM 870 Maipú 555 de Buenos Aires. Radio Nacional Argentina, exactamente. Muy bien. Ok, entonces la visita de ustedes a Radio Francia Internacional aquí en las afueras de París coincide con nuestro cambio de programación. Tenemos una nueva parrilla, como se dice. Entre otras cosas, vamos a tener un noticiero que pasa de 10 a 13 minutos y, como siempre, buscando adaptarnos a lo que piden las audiencias y hacer que la radio pues, sea más cómoda para todos. Y quería justamente preguntarles a ustedes si están en lo mismo, cómo han hecho y cómo hacen para adaptarse a los nuevos usos de los oyentes allá en sus respectivos países. María Teresa. Pues nosotros estamos muy conscientes de que los cambios a los que nos enfrentamos ahora nos hacen capacitarnos más, certificarnos en lo que sabemos, poner en valor lo que hemos hecho, pero también atrevernos a hacer cosas distintas.
Qué bueno que la parrilla de Radio Francia Internacional cambia. Esa es buena noticia porque nosotros seguimos varios programas de ustedes, entre ellos París América, entre otros. Y sabemos que el noticiero ahora cambia también de tiempo, que tendremos noticias internacionales más tiempo. Nosotros también estamos modificando esta parrilla programática atendiendo a las audiencias, que supongo que también es el cambio que se propició aquí en Radio Francia Internacional. Creo que es tiempo de escuchar a las audiencias, de saber sus necesidades y entonces aplicarnos. ¿Cómo atraer a los jóvenes? Preguntaste. Pues haciendo lo que a los jóvenes les gusta. Nosotros hacemos mucho, acudimos mucho a su música y ellos están ávidos de que alguien seleccione y transmita y difunda su música. Y a través de ahí es como un gancho para atraer la pasión hacia estos medios tradicionales, porque ellos andan en otros, pero los podemos combinar muy bien. Hugo Coya, en el Perú comentábamos antes de entrar a estudio que este año las lenguas originarias se están fomentando mucho. ¿Es una forma también de adaptarse a esas nuevas audiencias lo que están haciendo en ese sentido? Sí, bueno, nuestro país, igual como México, compartimos en Argentina también, pero tenemos 48 lenguas originarias, ¿no? Y lamentablemente, por diferentes razones, que sería muy largo de explicar en una entrevista, hemos vivido de espaldas a ellas. No había, en los medios de comunicación, no había espacio para que los pueblos originarios puedan informarse, entretenerse, preservar su cultura, expresarse. Y a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión, que tengo el honor de presidir, por el lado de su brazo Radio Nacional, que es la radio que llega a más del 80% del territorio nacional, y el caso de TV Perú, que es el canal que llega más o menos al 91% del territorio nacional. Hemos iniciado con una serie de programas dirigidos a estas audiencias no atendidas, que son los quechuahablantes, los aymarhablantes, tenemos los ayánicas de la Amazonía, y estamos próximos a entrar también con los chipivos conivos. Son públicos que no tenían un espacio y que lógicamente, pero no solo eso, también para los jóvenes y para los niños. La radiotelevisión privada, por distintas razones, dejó ese espacio básicamente por cuestiones comerciales. Entonces nosotros hemos creado franja para niños y para jóvenes, hemos creado un canal para niños y jóvenes exclusivamente las 24 horas que ofrece programación en sus diferentes plataformas y también en las redes sociales. Hemos construido unas redes sociales que han logrado mucha empatía con los jóvenes y eso nos está trayendo mucho más audiencia de la que gozábamos anteriormente, ¿no? Ahora, Fernando Subirás, hoy descubrí que en Argentina también hay emisiones en guaraní, lo que me sorprendió mucho. ¿Cómo así? Por supuesto, sí, no solamente en guaraní, en wichi, en mapuche, en varias lenguas originarias, porque quisimos rescatar justamente ese valor, como Perú, como pasa en México también. Había un montón de oyentes que teníamos, pero que escuchaban música o escuchaban por escuchar simplemente porque no tenían, no conocían la lengua, no hablan en español. Entonces lo que logramos de esta manera es generar, aparte para mantener viva la lengua también de las distintas regiones, nuestro país es muy extenso de norte a sur, tenemos 49 radios, de hecho una red de 49 radios con programación propia. De hecho, tenemos hasta una radio en la Antártida. Entonces, son diferentes públicos, diferentes oyentes, y entre ellos, esa cantidad de oyentes, hay un montón de gente que pertenece a pueblos muy lejanos que tienen sus propias lenguas, ¿no es cierto? Y dijimos, todavía no pudimos cubrir todas, pero en su mayoría cada uno tiene su programa representado en Radio Nacional. María Teresa Velázquez, no sé si en México también hay esta preocupación por las lenguas originarias, ¿le dan espacio en la radio? Tenemos una deuda en México con los pueblos originarios, puesto que tenemos 58 y solo tenemos 9 emisoras dedicadas a ellos o concesionadas a ellos. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, aunque también debo decir que hay contenidos que incluso han sido premiados internacionalmente con las leyendas y las historias que cuentan las personas sabias de las lenguas originarias. Hay mucho trabajo en televisión y en radio
y sí se hace, aunque creo que hacen falta más emisoras. Y en ese sentido me refiero a esa deuda. Fernanda Subirás, tengo entendido que en Argentina también hay un interés porque la radio pública sea realmente una radio de todos y no solamente de un gobierno. ¿Esa es una de las políticas en este momento? Sí, pero por supuesto, hay un gran grupo de profesionales, de trabajadores que están con la necesidad y con las ganas de hacer eso. Desde hace 4 años estamos tratando de transformar justamente eso, que no sea una radio de gobierno, sino una radio del Estado, y por suerte lo estamos logrando. Están representadas todas las voces, pero cuando digo todas las voces no digo solamente de todos los partidos políticos, sino de los distintos sectores de la sociedad. Tenemos hoy se puede escuchar en la radio gente que habla sobre ciencia, sobre discapacidad, sobre medio ambiente, sobre medicina. O sea, está representado todo el sector, universidades, todos tienen su programa en Radio Nacional. Y si no lo hacen a través del aire, lo hacen también a través de los podcasts. Hemos descubierto, como radio pública en la Argentina todavía no está muy desarrollado el tema podcast. Los privados se hace más difícil porque obviamente esto, imagino, encarece la situación en muchos ámbitos, pero Radio Nacional tiene esa necesidad y aparte de ser el impulsor de esto. Entonces, por un lado tenemos que representar a la sociedad, a hacerle llegar la información que les hacen llegar los privados. Radio Nacional tiene que ser un servicio público. Por eso hacemos esto, informativos en lenguas originarias, y hacemos un montón de otras cosas más que no hacen los privados. Pero además de eso tenemos que apuntar a la tecnología, y los podcasts generan esto, y un montón de organismos a través de sus podcasts están en la grilla de Radio Nacional también. Hugo Goya, ustedes los peruanos se inspiran mucha envidia en toda América Latina porque tienen a 3 presidentes encarcelados por el caso Odebrecht. ¿Cómo se posiciona el medio público, su medio público, frente a estos casos? Bueno, nosotros como medio público tenemos la política de que nosotros no somos políticos, aunque parezca una redundancia o juego de palabras. Nuestra labor es, primero, no somos un instrumento de propaganda del gobierno de turno. Somos un medio público al servicio del ciudadano y interesado en que el ciudadano esté debidamente informado para que pueda libremente tomar una decisión para sus vidas, y no solo con relación a la política, sobre si va a salir hoy día más abrigado porque va a ser frío, si su selección de fútbol va a salir, etc. Nosotros no tomamos una posición. En el caso político, tratamos en lo posible de mantener información equilibrada. La oposición tiene un espacio dentro de las entrevistas, igual que el del gobierno, ¿no? Y mantenemos, por supuesto, una línea clara de defensa de la democracia, que eso es inalienable, defensa de la Constitución y de las leyes del Perú, y por supuesto de combate a la corrupción. Dentro de ese aspecto estamos apoyando todas las informaciones en la difusión. Nosotros no participamos, no somos jueces, no somos fiscales, no tenemos que juzgar, pero sí tenemos que informar debidamente y comprobadamente. Y eso también nos lleva a tener mucho cuidado con relación a la proliferación de los fake news, las noticias falsas. Lo que hacemos normalmente, y nos ha pasado recientemente con noticias de desastres naturales, donde lamentablemente proliferaban una serie de informaciones alarmistas acerca de catástrofes que no ocurrían, o a propósito de un determinado desastre natural, se difundía algún tipo de audio en WhatsApp y las personas recurrían en el caso de Radio Nacional o en el caso de TV Perú para verificar si esta información, o pedirnos que informemos sobre el tema, si esto es verdad o no. Y en ese sentido yo creo que ahí tenemos un papel importante, ¿no? María Teresa Velázquez, en México también esto de mantener pública, la radio pública, perdón la redundancia, esa independencia es un combate de casi todos los días. Es una necesidad absoluta. Y eso lo defendemos mucho los directores de los medios públicos que pertenecemos a esta red, porque sabemos que un medio de gobierno no le sirve ni al gobierno, ni al ciudadano, ni al sistema mismo que lo puede propiciar. La ley de telecomunicaciones del 2014 en México nos obliga a tener una independencia editorial y a ser organismos públicos descentralizados en México. Quiere decir que no podemos pertenecer al gobierno
ni a las áreas de comunicación de un gobierno. No debemos responder porque los medios se deben a los ciudadanos y nuestro deber es formar ciudadanía crítica, y para eso debe haber información objetiva, lo más verificada, certera, y debemos ser ese centro de viabilidad y de certidumbre y de confianza para los ciudadanos, que sepan que en nuestros medios no va a haber noticias falsas, que todo lo que vamos a llevar a la audiencia son informaciones verificadas y que las redes sociales no son ninguna fuente de información para nosotros. Es muy importante lo que dice María Teresa Velázquez, la frase, me gusta mucho, los medios se deben a los ciudadanos. Fernando Subirás, también es un poco, me imagino, una batalla del gobierno contra las noticias falsas, de que los medios públicos sean una referencia en ese sentido. Absolutamente. Nosotros estamos trabajando muy fehacientemente en el tema de dar datos oficiales. No se esconde nada, no se omite nada. Nosotros damos datos oficiales, todos los datos que los organismos públicos dan a conocer, y chequeamos muchísimo, que es un aspecto que creo que todas las radios públicas tenemos que seguir muy de cerca, que es justamente esto, ¿no? De no dar noticias falsas, porque es más, yo comentaba hoy a la mañana, ¿no? Hace 30 años que me dedico al periodismo en radio. Y claro, generalmente uno al medio público generalmente no lo escuchaba. Eso pasaba mucho en Latinoamérica, porque decía, ¿qué voy a escuchar Radio Nacional si va a estar a favor o va a decir algo conveniente con el gobierno de turno? Pasó en todos los gobiernos de todos los colores políticos. Entonces digo, ahora que tenemos ahora en mi caso tengo la posibilidad de poder dirigir una radio pública y que el gobierno está en la misma sintonía que yo, que soy periodista, un simple periodista, no soy político, igual que Hugo. Y digo, es el momento, es la oportunidad justamente como para ser absolutamente independiente, y los trabajadores de la radio lo tienen muy claro esto, y se sorprenden cuando ven que realmente estamos haciendo periodismo, y eso es algo que lo veo como un logro, digamos, ¿no? Hugo Coya, tal vez quisiera agregar algo sobre Sí, este tema. un poco recogiendo lo que acaba de decir María Teresa y lo que acaba de decir acá el colega de Argentina. Los periodistas nos debemos al público, y en ese sentido, y recogiendo lo que dice María Teresa, es que no le sirve nada un gobierno tener un medio del gobierno, porque si es solo un vocero más y solo se dedica a difundir, las personas van a desconfiar en un momento donde la credibilidad de los medios está en tela de juicio justamente por las noticias falsas. Entonces, si es solo una versión parcial y dirigida desde el gobierno, evidentemente eso va a influir sobre la percepción de la audiencia y sobre la audiencia en sí, de premiarnos con su sintonía. Entonces, en ese sentido, los periodistas que trabajamos en todo el sistema de comunicaciones de IRTP, lo hemos entendido claramente. Yo creo que trabajamos en ese sentido, defendemos la pluralidad, la independencia editorial, y no existe censura ni autocensura para las informaciones que tenemos que dar, siempre y cuando, por supuesto, estén debidamente corroboradas, ¿no? Y dan en Perú un espacio ustedes también a lo que es el intercambio con los oyentes, con los internautas a través de Facebook, comentarios. Sí. ¿Es importante? No, definitivamente. Las redes sociales ahora, por su propio peso, nosotros recibimos no solo contribuciones de ciudadanos, pero siempre estas contribuciones evidentemente tienen que ser verificadas. O sea, nos llega un video de un supuesto, no sé, pues, accidente de tránsito. Nosotros verificaremos primero antes de ponerlo al aire, o alguna información. O sea, el ciudadano nos ayuda y nos apoya con sus opiniones. Nos ayuda de repente con alguna información, pero esta información, antes de ir al aire, ya sea en la radio, ya sea en la televisión, tendrá que ser debidamente corroborada. Por supuesto, siempre puede ocurrir un error, y cuando ocurre el error somos los primeros en salir y decirnos: nos equivocamos. Nos equivocamos, esto no era así, y pedimos disculpas a nuestra audiencia. Y eso
ayuda a mantener la credibilidad, ¿no? María Teresa, es que usted sabe que esta es una pregunta orientada porque este programa justamente le da espacio a los oyentes. También es una preocupación allá en México que la gente se pueda expresar y que sean escuchados sobre todo. Sí, nosotros usamos las redes sociales para complementar esa parte de nuestros medios abiertos, de nuestros sistemas de radio y televisión, y recibimos muchas preguntas. Recibimos tantas preguntas que me voy a atrever a contar una anécdota que pasó una vez que en Zacatecas, donde yo vengo, que es el centro norte de México, estaba el gobernador en una entrevista. Saben que en México no pueden salir los gobernantes, no pueden usar su figura, ni su nombre, ni su voz, cuando solo una semana antes de su informe y 5 días después, porque no puedes, porque es desequilibrio político. Entonces él no sale. Entonces fue una entrevista y la gente empezó a llamar y le dijimos que si podíamos abrir el micrófono y nos pidió que sí. Y entonces le empezaron a preguntar y el programa no acababa. Entonces dejamos en Facebook la entrevista y siguieron preguntando y dijo, quiero saber qué opina la gente, pero sin que me cierren el micrófono, que pongan algún candado. Entonces, pues sí, algunos le dijeron unas cosas pues no muy agradables, pero en general fue bien la entrevista y la gente ha pedido que se vuelva a hacer esa entrevista ciudadana donde ellos pregunten, no el periodista. Los ciudadanos preguntan y el gobernador les responde en el momento. Entonces el mismo gobernador dice, no me den las felicitaciones, denme las que requieran algo o que necesitemos hacer algo o cambiar algún rumbo, ¿no? Eso pasó y también te debo decir que tenemos, tanto en radio como en televisión, ciudadanos que hacen producción de radio y producción de televisión, asesorados técnicamente por nuestros compañeros trabajadores. Fernando Subirás, en Argentina también se le da espacio a los oyentes y a los... Definitivamente, han tomado la radio ya directamente, ¿no? Directamente porque, claro, antes era unidireccional, era el mensaje lo hacía el oyente y el oyente estaba expectante de lo que el conductor podría decir, ¿no? Ya no, definitivamente no, y ahora tomaron el control absoluto, inclusive hasta los niños, porque ahora vienen los chicos, los alumnos de las escuelas, vienen y nosotros les cedemos el estudio para que ellos hagan sus programas de radio, vamos a distintos ámbitos, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del país también, y con nuestro estudio móvil. Y también los chicos preguntan, hacen programas enteros y demás. Después lo recortamos en el sentido que lo editamos para que quede mejor y lo ponemos al aire. O sea que la idea, insisto en esto, si uno está fuera de las redes hoy, un medio es un medio porque era el medio entre el oyente y la noticia. Ya hoy el medio es la gente, ya estamos como de más. Entonces, si nosotros no nos sumamos a esa alianza, pronto quedaremos fuera. Ahora, Fernando Subirás, ¿cuál diría usted que en este momento, al lado de la radio filmada, los videos, las redes sociales, cuál sigue siendo la magia de la radio? Bueno, justamente con el tema de la radio filmada, que a mí me encanta, pero... Me encanta absolutamente, pero yo sería en ese aspecto, para seguir manteniendo la magia de la radio, yo filmaría momentos específicos, no las 24 horas. Porque si no ya sería televisión, ya sería un canal de televisión. Porque si no, de a poquito se va perdiendo la magia. Ya parte de la magia la estamos perdiendo con las redes sociales cuando en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya estamos con las camaritas por todos lados y es fantástico. Pero para momentos yo digo, insisto, especiales y aparte para causar sorpresa en el oyente. Ahora, si estamos las 24 horas... Primero que todas las conductores, tenemos mayoría de conductoras mujeres en Radio Nacional en Argentina, estamos con el tema del género también, que es muy importante para nosotros. Claro, me dijeron, no hay ningún problema con que nos filmen las 24 horas, pero quiero maquillaje, quiero vestuario, ya digamos, se elevaron los costos muchísimo. Así que no, pero insisto, en esto sería mejor que no sea filmado las 24 horas. Sí, mira, sobre eso, mira, yo voy a poner un ejemplo a propósito de lo que dice Fernando. Hace unos días hubo un terremoto de 8 grados en Perú y ocurrió en la madrugada, 2:41 de la madrugada, evidentemente para la televisión, mientras que ubicas a todo el personal, ¿no? Consigues las imágenes, consigues a todo el personal de switcher, ¿no? Enlazarte, todo es mucho más complicado. Así que Radio Nacional y una radio privada, Radio Programas del Perú, que es la mayor cadena privada del país, toda la población o gran parte de la población se volcó en los primeros minutos
¿no? Porque no hubo necesidad. Y a propósito del maquillaje, justamente la conductora de radioprogramas a las 3 de la mañana se presentó porque consiguió enlazarse con la cámara y algunas personas en las redes sociales comenzaron a criticar su maquillaje y la frivolidad de por qué no estaba vestida de tal o cual manera. O sea, hay una catástrofe natural de importancia. Lo último, y eso me parece absolutamente machista, estar pensando en que la señora tiene que estar maquillada y bien mudada, cosa que a nosotros los hombres no se nos exige. Y con relación a lo que también mencionaba en el caso de Argentina, se repite en el caso de Perú, supongo que en el caso de México, nosotros también estamos con el tema de la equidad de género. En la radio la mayoría de las conductoras, de los conductores son mujeres, ¿ya? Y el equipo periodístico en general hay una presencia femenina muy fuerte y muy importante. Además, no solo a nivel de presencia frente a cámaras, sino hay en los cargos directivos de todas las instancias del instituto, tanto de la radio como de la televisión, las mujeres tienen un papel, no digamos que 50-50, pero estamos caminando hacia ello, ¿no? María Teresa Velázquez, sobre la magia de la radio a pesar de tanta imagen y videos. Yo creo que su gran cualidad, además de la bondad de la inmediatez, es que sigue siendo compañía. Eso no se lo ha quitado nadie. La radio yo la escucho en mi móvil, en la aplicación móvil, y la televisión me requiere la vista y el oído. Y yo puedo poner la radio y no necesito estar... Si pongo un video se me corta pero yo puedo seguir escuchando la radio y haciendo otra cosa. Creo que esa compañía que sigue siendo, eso no se le quita a la radio ni se lo quitará a nadie. Y a mí tampoco me gusta mucho la radio filmada. Creo que son dos cosas distintas y es bueno cuando ocurre algo que deba ser visto. Por ejemplo, eso. Nosotros tenemos algunos noticiarios de televisión que se ingestan en radio, no al revés. Y los conductores deben narrar cuando hay algo que deba ser narrado, que sea muy visual, pero nada más. La experiencia ha sido buena, pero no al revés, no filmada, sino la de tele a radio. Sí, tengo entendido sobre todo que lo que funciona, como dice Fernando Subirá, son los fragmentos, ¿no? Exacto. De lo que se dice en una emisión filmada. Exacto. Vienen los Rolling Stones, filmémoslo, digamos, Sí, en sí. el estudio. Ahora, otro ejemplo es que nosotros estamos haciendo ahora programas, porque hay que abarcar desde la radio esto de la convivencia y la convergencia, ¿no? En un sistema de medios donde está la radio, la tele y hay otros protagonistas más, está bueno que hagan algo en conjunto. Entonces, vos me decís, ¿la radio filmada? No, te digo, la radio filmada no, pero podemos hacer un programa especial para la televisión pública, que está dentro del mismo sistema. Entonces, conductores de la radio pueden hacer un programa especial, que ese sí lo podemos hacer filmado para los dos lados, sale en la tele y sale en las plataformas de la radio como en la web y las redes. Eso me encanta, eso lo hacemos mucho, lo estamos haciendo ahora cada vez más, con programas de servicio, programas de espectáculos, de eventos, de shows, y funciona, eso funciona muy bien. Y en las redes ponemos toda la artillería por parte de la tele y la radio como para que tengamos más oyentes y televidentes. Bueno, por último, quisiera que nos hiciera cada uno una recomendación o un consejo para Radio Francia Internacional en Español que venga de ustedes desde allá, desde América. María Teresa Velázquez, desde Zacatecas, México. Pues yo les voy a dar un consejo de algo que hacen. Siempre van a decir qué consejo es ese si ya lo hacemos. Siempre se están renovando. Siempre nos sorprenden dándonos las claves. Yo creo que uno de las obligaciones que tenemos es no subestimar a la audiencia, y eso me gusta muchísimo porque en Radio Francia Internacional tienen esa forma de presentar sus programas en donde le dan cabida a todo, pero además dan las claves para entender un problema y que la gente sea la que decida, la que tome la mejor decisión. Eso a mí me gusta. Ya lo hacen. Yo les diría que insistan en ello. Me parece muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es importantísimo no subestimar la audiencia. Fernando Subirás. Bueno, lo mismo, me sumo un poco a eso, ¿no? No subestimar la audiencia, seguir brindando compañía, pero fundamentalmente que creo que es algo de RFI muy cierto y seguir siendo objetivo y seguir informando como lo hacen, ¿no?
¿Y desde Perú? Bueno, desde Perú siempre pensar en que la audiencia evoluciona y cambia. No solo cambia la tecnología, sino también cambian las preferencias y todo. Demorar muchas veces manteniendo programas históricos, no porque simplemente no sean importantes ni se le reconozca su aporte. Muchas veces hay que pensar también de que estos programas tienen que tener una renovación si es que el público está demandando otro tipo de otro tipo de contenidos. Debemos siempre estar pensando en ello y siempre incorporando a este público que por alguna razón o dejó la radio porque no estuvo en sintonía en el sentido literal de la palabra o porque está utilizando otros medios para acceder a él, ¿no? Entonces, siempre los contenidos deberían estar pensados no solo en ser, compartidos, escuchados, sino también que se pueden acceder a través de diferentes plataformas, ¿no? La tecnología es clave para ello, ¿no? Bueno, y esta sí va a ser mi última pregunta, es un poco personal, y la hago justamente porque el ministro Lombardi, cuando se la planteé, y la pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta hacer en París? Me contaba que una de las cosas que más le gusta hacer en París y en la vida es alquilar una bicicleta y salir a pasear por París. Entonces quisiera acá en bicicleta, ¿no? Sí, entonces quisiera que cada uno nos contara brevemente qué va a hacer ahora que tienen un poco de tiempo libre en París, en esta ciudad tan hermosa. Caminar y ver algunos sitios emblemáticos, que hace 5 años que vine cometí el error de irme inmediatamente después de aquí a México y no vi nada, porque además las jornadas de trabajo eran muy extensas, salíamos tarde y no pude ver más que el río, y entonces ahora sí pienso ir a algún museo. Muy bien. Fernando Subirán. No, primero ir a comprarme un par de zapatillas, porque si no es tremendo. Y caminar mucho, porque lo que tiene París es eso. Aparte hay lugares que me hacen sentir en casa. Algunas cosas, Buenos Aires tiene mucho de París, pero París es hermoso, es impresionante, y caminar y capaz nos encontramos. Es que sí. Bueno, yo en realidad he venido tantas veces a París casi... Y siempre, por supuesto, hay un descubrimiento, un hallazgo en cada calle, en cada esquina, algo nuevo. Pero además yo soy escritor y entonces escribo algunas cosas inspiradas en París. Entonces algunas historias que han ocurrido de peruanos que han vivido acá, algunos hechos históricos. Entonces siempre mi circuito va por el lado de los museos, las galerías y eso. Ya he ido desde que he llegado ya fui a 3 museos. Aprovecho la intensa actividad cultural que tiene Francia, ¿no? Que la veo con envidia, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a París y que gocen en esta ciudad. Muchísimas gracias por esta participación en París América. Esta es su casa y espero verlos de regreso muy pronto. Gracias, a vos. Asbel. Gracias.